Shalom a todos y bienvenidos a este servicio en español. Si hablas español, escribe Shalom en los comentarios y dinos desde dónde nos ves. Aquí ya tenemos el primer saludo. Shalom, Shalom, bienvenidos. Pasemos a la bendición de apertura. Baruch ata Elyon shenatata lanu chaim vehirsheita lanu lehitkanes ha'ayom la'avodotcha. Amen. Ahora pasemos a Shema Israel. Shema Israel, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Y ahora la declaración de fe evionita. Todo evionita debe recordar estas remembranzas todos los días. Perdón por interrumpir, Enrique Vigevani dice Shalom, Shalom para ti también. Ok, las remembranzas son estas. Número 1, solo hay que adorar a El Elyon, el Dios Altísimo. Número 2, la liberación de la esclavitud en Egipto. Número 3, el Shabbat y las fiestas. Número 4, los 10 mandamientos entregados al pueblo en el Sinaí. Número 5, que la Mikra, la Biblia, es sagrada. Número 6, que El Elyon castigará y premiará a quienes así lo merezcan en el futuro. Y número 7, que la redención vendrá cuando sea el tiempo señalado por el Elyon. Pasemos entonces a nuestro primer salmo de este servicio de hoy. Este salmo es el Salmo capítulo 14. Sálvanos, oh Señor, de las lenguas vanas, de la falsedad que nos rodea. Elohim, Elohim, ¿dónde están los leales? Han desaparecido, han desaparecido. Elohim, tú eres verdad, en ti confiamos siempre, guíanos en tu luz eterna. Antes de avanzar, tenemos aquí, Ay Esdu, dice, ¿me saludas? Claro que sí, Shalom, bienvenidos. Pasemos entonces a el rezo inicial de este servicio.
Te agradezco, León nuestro Dios, porque en tu inmensa misericordia me has hecho despertar un día más. Dios mío, el alma que tú me diste es pura. Tú la creaste y tú la insuflaste en mí y algún día la tomarás de vuelta, pero me la devolverás en el futuro por venir. Todo el tiempo que mi alma esté dentro de mí, reconoceré yo ante ti que tú eres el creador y amo de todas las cosas. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque en el futuro devolverás la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la vida a los muertos. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque curas a los enfermos. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque liberas a los cautivos. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque nos das ropa para no estar desnudos y un techo para vivir. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque guías los pasos de los humanos. Bendito eres tú, León nuestro Dios, porque nos has elegido como tus siervos, miembros del pacto con el antiguo Israel. Ayúdanos, León nuestro Dios, a cumplir con las mitzvot de tu Torah. No nos dejes caer en el error. Ayúdanos a soportar las dificultades de la vida. No permitas que caigamos en desgracia, en indigencia o desprestigio. Aléjanos de nuestras malas inclinaciones y ayúdanos a inclinarnos siempre por lo justo y lo correcto. Seamos gratos a tus ojos siempre para que nos salves. No nos permitas ser soberbios. Líbranos de los amigos traicioneros, de los malos vecinos, los compañeros de trabajo malvados y cualquier infortunio que nos puedan causar. No permitas que tengamos una lengua que hable contra otros, ni permitas que hablen mal de nosotros. Líbranos de las calumnias. No permitas que nos suceda un accidente grave, que muramos repentinamente o que enfermemos de gravedad. Bendícenos, Señor nuestro Dios, para que seamos conocedores de tu Torah y la podamos cumplir. Sea nuestros descendientes y los descendientes de sus descendientes, siervos tuyos y miembros del pacto también. Haz que nuestros rezos y oraciones sean agradables ante ti como ofrendas. Bendícenos tanto, León nuestro Dios, que tengamos suficiente para ayudar a otros. No permitas que seamos abusadores o que acusemos injustamente a nadie. Ayúdanos a llevarnos bien tanto con nuestros hermanos como con quienes no te sirven. Seamos nosotros un testimonio de tu grandeza y bondad a todas las naciones. Guíanos para ser buenos hijos con nuestros padres y buenos padres para con nuestros hijos. Ayúdanos a actuar con amor para con todas las personas sin excepción. Ayúdanos a ser hospitalarios, caritativos, apoyo para los enfermos, los necesitados, los discapacitados, las personas en situación de pobreza y cualquier persona que necesite nuestra ayuda, sea que la pida o no. No permitas que hagamos distinción entre mujeres y hombres, entre nuestra familia y los extraños, entre quienes te adoran y quienes no, entre quienes pertenecen a nuestra etnia y quienes son extranjeros. Ten misericordia de nosotros y olvida nuestros errores, perdona nuestros defectos y ayúdanos a mejorar. No permitas que sigamos yendo por el mal camino. Gracias por todo lo que nos das, por el alimento que nunca nos falta, por la salud, por nuestra familia y por la oportunidad de conocerte y servirte. Que Dios es como tú, el León nuestro Dios, el justo, el misericordioso, el amoroso creador de todo. Mis alabanzas son siempre para ti. Tú eres santo y tu nombre es santo. Ayúdanos a santificar nuestra vida delante de ti. Danos sabiduría para tomar buenas decisiones. Bendice la obra de nuestras manos para que nuestro trabajo nos dé lo necesario para vivir. Ayúdanos a prosperar y vivir en paz y felicidad con nuestra familia. Que nuestros años sobre la tierra sean como las largas vidas de los patriarcas. Llena el mundo entero con tu bondad. Ayuda a toda la humanidad a conocerte y servirte. Alabado seas, Dios nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos entonces ahora a Parashat, la lectura que tenemos preparado para el día de hoy, Parashat Yeshayahu, capítulo 34, versículos del 1 al 17. Dice así: Acérquense, oh naciones, y escuchen, presten atención, oh pueblos, que oiga la tierra y los que hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Adonai está enojado con todas las naciones, furioso con todo el ejército de ellas. Él las ha condenado, las ha consignado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres se levantará la peste y los montes se disolverán con la sangre de ellos. Todo el ejército del cielo se corromperá, los cielos se enrollarán como un pergamino y todo su ejército se secará como hojas que se secan en la parra, como frutos secos de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, miren, descenderá sobre Edom, sobre el pueblo que he condenado. Yahvé tiene una espada, está saciada de sangre.
está engrasada con el sebo, con la sangre de corderos y de chivos, y con el sebo de los riñones de los carneros. Porque Yahvé tiene sacrificios en Bosra, una gran matanza en la tierra de Edom. Los toros salvajes caerán con ellos, los novillos con los toros, y su tierra se embriagará de sangre, su suelo se saturará de sebo, porque es día de la retribución de Yahvé, el año de la vindicación de la causa de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, su tierra se volverá brea ardiente. No se apagará ni de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Quedará en ruinas, nunca jamás pasará nadie por ella. Erizos y búhos la poseerán, lechuzas y cuervos habitarán en ella. Él la medirá con el cordel del caos y pesas del vacío. No llamará, no hay ningún reino allí. Sus nobles y todos sus gobernantes serán como nada. Sobre sus palacios crecerán espinos y sobre sus fortalezas ortigas y cardos. Será guarida de chacales y morada de avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El chivo salvaje gritará a su compañero. La lechuza también hará allí su sosiego y hallará reposo para sí. Allí anidará y ovará la serpiente flecha, empollará y los cubrirá bajo su sombra. También se reunirán allí los buitres, cada cual con su pareja. Busquen y léanlo en el libro de Yahvé. Ninguno de estos faltará, ninguno quedará sin pareja, porque la boca de Yahvé lo ha mandado y es su espíritu lo que los ha reunido. Y él fue quien se la repartió por sorteo y su mano se la dividió con cordel. Para siempre la tendrán como herencia y habitarán allí de generación en generación. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Esta es toda esta sección de la Haftará de Isaías, capítulo 34, versículos del 1 al 17. Pasemos ahora a la explicación, a la Derashá. Derashá, Isaías 34, 1 al 17. Escuchen pueblos todos y atiendan naciones, oigan la tierra y cuánto hay en ella, porque cuando Isaías levanta la voz en este capítulo 34, no está hablando solo de un castigo antiguo ni de una geografía lejana, está descorriendo un velo de una ley espiritual que atraviesa la historia y también nuestro propio interior. Acérquense naciones para huir y ustedes pueblos escuchen, dice el profeta, y ese llamado sigue resonando hoy en medio del ruido de la prisa, de la ansiedad moderna, que nos hace vivir sin escuchar ni a Dios ni a nuestra propia alma. Isaías anuncia el día de la indignación de Dios contra las naciones, pero no como un Dios caprichoso, sino como el juez fiel que toma en serio el mal, la violencia y la soberbia humana. Ya desde la Torá se nos había advertido, mía es la venganza y la retribución, dice el Deuteronomio. No porque el Eterno disfrute destruir, sino porque el desorden moral tiene consecuencias reales. Génesis nos muestra que cuando la violencia llenó la tierra en tiempos de Noaj, la creación misma gimió. Y Hanoch, el profeta Enoch, habla de cómo las obras de injusticia pesan sobre el mundo hasta que claman juicio. Isaías 34 recoge esta misma lógica. La tierra se empapa de sangre porque antes se empapó de injusticia. El profeta menciona a Edom, los descendientes de Esaú, como símbolo, no solo como una nación histórica, sino como arquetipo del orgullo que se levanta contra el propósito divino. Abdías, el profeta, ya había dicho que Edom cayó por la soberbia de su corazón. Y aquí Isaías describe su desolación con imágenes duras, tierra convertida en azufre, polvo, en fuego, ruinas habitadas por animales salvajes. Espiritualmente esto es estremecedor porque nos muestra qué ocurre cuando un alma se cierra por completo a la corrección. Ben Sirá enseña que el orgullo es el principio de todo pecado y la sabiduría de Salomón añade que la injusticia oscurece la mente y desfigura el corazón. Psicológicamente lo vemos todos los días cuando una persona vive años negando sus responsabilidades, justificando su daño, proyectando su culpa en otros,
Su mundo interior termina pareciéndose a Edom, un paisaje árido lleno de ruinas emocionales donde ya no habita la alegría, sino el resentimiento, la paranoia y la soledad. Isaías no describe la devastación por morbo, sino para sacudir conciencias. La espada de Adonai está llena de sangre, dice, usando un lenguaje fuerte para decirnos que el mal no queda impune. Jeremías y Ezequiel repetirán esta verdad: el Eterno no se complace en la muerte del malvado, sino en que se vuelva de él y viva. Pero cuando no hay retorno, cuando se rechaza sistemáticamente la justicia, el resultado es la desintegración. En términos de la vida moderna, esto nos habla de sistemas, empresas, ideologías y hasta familias que se construyen sobre la explotación, la mentira o la negación del otro. Pueden prosperar un tiempo, pero por dentro ya están en un proceso de colapso. El profeta Amós lo denunció contra Israel mismo. Ritos religiosos, injusticia social producen una espiritualidad vacía que acaba en la ruina. Sin embargo, el capítulo no termina en desesperanza y aquí está una de las joyas más profundas para la curación del alma. Isaías dice: busquen en el libro de Yahvé y lean, ninguno de estos faltará. Es una invitación para volver a la palabra como espacio de reordenamiento interior. El mismo Dios que juzga es el Dios que nombra, que da lugar, que asigna herencia incluso a las criaturas del desierto. Hay un orden que permanece. Los salmos nos recuerdan que la Torá restaura el alma y Yehoshua ben Nun, el líder de Israel, fue exhortado a meditar en la Torá día y noche para prosperar verdaderamente. Desde una mirada psicológica y espiritual, esto nos enseña que la sanación comienza cuando dejamos de huir de la verdad y nos atrevemos a mirarla con Dios. La escritura funciona como un espejo y como medicina. Revela lo que está roto y al mismo tiempo ofrece un camino para la restauración. Incluso los evangelios resuenan con Isaías 34. Jesús habla del juicio no como una amenaza vacía, sino como advertencia amorosa. Por sus frutos los reconocerán. Cuando una vida produce destrucción constante, algo necesita ser confrontado. Y sin embargo, el mismo Jesús llora sobre Jerusalén y anhela reunir a sus hijos. La carta de Santiago, el hermano del Maestro de Jesús, nos baja esto a la vida diaria. La fe que no transforma la conducta es una fe muerta. No se trata de temor paralizante, sino de responsabilidad espiritual. El libro de Apocalipsis retoma el lenguaje profético para decir que Babilonia cae porque corrompió la tierra, pero también muestra el cielo nuevo y una tierra nueva para quienes perseveren en la verdad. Isaías 34, leído así, se convierte en una llamada urgente y compasiva. Revisa tu Edom interior, tus zonas endurecidas, tus hábitos de autoengaño. Pregúntate, ¿qué ruinas estás habitando y qué fuegos encendiste con palabras, decisiones y silencios? Pero no te quedes allí. Recuerda que el mismo Dios que convierte la tierra soberbia en desierto es el que en el capítulo siguiente promete que el desierto florecerá. La disciplina divina no es el fin, sino el umbral de una sanación más profunda. Como dice Baruch, cuando volvemos al Altísimo con todo el corazón, Él nos devuelve la alegría. Que esta derashá no nos deje con miedo, sino con una reverencia madura y con el deseo sincero de ordenar nuestra vida, sanar nuestra alma y caminar humildemente delante de aquel que juzga con justicia y ama con fidelidad eterna. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí tenemos esta derashá sobre la Haftará del capítulo 34 de Isaías. Pasemos ahora a nuestro rezo intermedio. Te agradezco todas las mañanas, Señor nuestro Dios, porque me bendices con un día más de vida. Agradezco por la ropa que colocas en mi cuerpo para que no tenga frío. Tú siempre me cuidas. Te agradezco todas las mañanas por la luz, por el hecho de estar vivo. Te agradezco por el pan que colocas en mi mesa para que no esté hambriento, para que no conozca el dolor.
Por mis innumerables sonrisas te agradezco, por mis habilidades y mis vivencias quiero que sepas que siempre te agradezco. Alabaré tu nombre poderoso, Dios nuestro Dios. Te entrego mi vida, mi corazón y mis agradecimientos. Te agradezco todas las mañanas por mis fuerzas, por mi padre y por mi madre. Te agradezco por la lluvia que cae sobre mis campos y por mis seres queridos. Alabado seas, Dios nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora a nuestro segundo salmo de este servicio de hoy domingo. Este será el Salmo capítulo 15. Pasemos ahora a nuestra segunda parashat, Haftarad. Este es Haftarad Mordejai 6 del 1 al 56. Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Dice así: y salió de allí y se fue a su tierra, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban asombrados al oírlo y decían: ¿de dónde sacó estos conocimientos este? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Tantos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de Yosef y de Yehudá y de Shimón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Yehoshua les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado por la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón. Pero que calzaran sandalias y que no vistieran 2 túnicas. Además les dijo: donde quiera que entren en una casa, alójense en ella hasta que salgan de aquel lugar. En cualquier lugar en el que no los reciban ni los oigan, al salir de allí sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Entonces ellos salieron y proclamaban a la gente que se arrepintiera. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El rey Herodes oyó de Yehoshua porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían: Yohanan el inmersor ha resucitado de entre los muertos y por esta razón operan estos poderes en él. Otros decían: es Eliahu.
mientras otros decían, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Pero cuando Herodes oyó esto, entonces dijo, Johanán, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había mandado apresar a Johanán y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodía, la esposa de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Y Johanán se había puesto a decirle a Herodes, no te es lícito tomar la esposa de tu hermano. Herodía lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes le temía a Johanán, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y al escucharlo quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Sucedió que se presentó la ocasión propicia cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, ofreció un banquete para sus altos oficiales, los tribunos, las personas distinguidas de Galilea. Entonces la hija de Herodía entró y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró mucho, todo lo que me pidas te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su hermana, ¿qué pediré? Y ésta le dijo, la cabeza de Johanán el inmersor. Enseguida ella entró apresuradamente a donde estaba el rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Johanán el inmersor. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban en la mesa, no quiso rechazarlo. Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y mandó que se le trajera su cabeza. Este lo decapitó en la cárcel y llevó su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y recogieron su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Los enviados se reunieron con Yehoshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desértico y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar desértico. Pero muchos los vieron irse y los reconocieron, y de todos los poblados corrieron allá a pie y llegaron antes que ellos. Cuando Yehoshua desembarcó, vio una gran multitud y se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando la hora estaba ya muy avanzada, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, este lugar es desértico y está haciéndose tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Y él les respondió, denles ustedes de comer. Y le dijeron, ¿podremos nosotros ir y comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y al enterarse le dijeron, 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Él tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzando los ojos al cielo, dio una bendición. Luego empezó a partir los panes y a dárselos a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos, de manera que todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pedazos de pescado. Y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos abordaran la barca para que fueran delante de él a Betsaida, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Pero después de que se despidió de ellos, se retiró al monte a orar. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Al ver que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche, él fue hacia ellos caminando sobre el mar y hacía como que iba a pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar.
porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces se subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos quedaron muy perplejos, pues aún no habían entendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Ginosar y atracaron la barca. Pero cuando salieron de la barca, enseguida la gente los reconoció y corrieron por toda aquella región y comenzaron a traer las camillas de los enfermos a donde oían que él estaba. Donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los enfermos y le rogaban que les permitiera siquiera tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos ahora entonces a la derashá, la explicación de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 56. Hoy nos colocamos ante Marcos 6, un capítulo como quien entra en una casa conocida y sin embargo descubre grietas nuevas en las paredes y ventanas que dan a paisajes que antes no había visto. Todo comienza con Jesús regresando a su propia tierra, a Nazaret o Nazaret, al lugar donde creció, donde lo conocen por su nombre, por su oficio y por su familia. ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam?, dicen, y aquí Marcos nos ofrece una verdad incómoda y profundamente humana. La familiaridad puede convertirse en una forma de ceguera espiritual. Desde Génesis sabemos que el ser humano tiende a clasificar, a poner etiquetas. Adán, por ejemplo, nombra, pero también limita con sus nombres a los animales. Psicológicamente, esto sigue ocurriendo hoy. Cuando creemos que ya sabemos quién es alguien, dejamos de escucharlo. Nazaret no rechaza a Jesús por ignorancia, sino por exceso de cercanía. Jesús no encaja en la imagen que ellos necesitan para sentirse seguros. Por eso Marcos dice que no pudo hacer allí muchos milagros. No porque le faltara poder a él, sino porque la incredulidad crea un clima interior donde la gracia no encuentra espacio. Proverbios ya nos advertía que el necio se cree sabio en su propia opinión y Ben Sira enseña que el corazón endurecido se vuelve incapaz de aprender. Históricamente Nazaret era una aldea pequeñita, sin prestigio, sin restos arqueológicos, ni de poder ni de culto importante. De hecho, era una ciudad dormitorio. La gente que estaba ahí era de paso. Había construcciones alrededor. Estaba cerca una de las cesareas y había construcciones que estaba haciendo Herodes o los romanos. Y muchos constructores vivían en Nazaret solamente para transportarse o caminar hasta donde estaba la obra. Y cuando terminaban la tarde regresaban a la ciudad a dormir ahí. A veces tenían sus familias ahí, a veces eran ellos solos, pero esta era simplemente una ciudad de paso. Que de allí surgiera un maestro importante era para muchos casi ofensivo. Por eso esto revela una constante bíblica. Dios elige lo pequeño. Desde David, el menor de sus hermanos, en Primera de Samuel, hasta Judith, una viuda sin ejército que derrota al opresor. La elección divina desarma nuestras jerarquías. En términos lingüísticos, Marcos usa un verbo fuerte para describir el escándalo de Nazaret. Se tropiezan con él. No es que no entiendan, es que se resisten a que Dios rompa su esquema mental. Luego Jesús envía a los 12 de dos en dos, sin alforja ni pan y sin dinero. Aquí hay una ética radical que incomoda la vida moderna. La misión nace de la confianza, no de controlar todo. Deuteronomio enseña que el ser humano no vive solo de pan, y la sabiduría de Salomón recuerda que la providencia divina educa al corazón. Psicológicamente, este envío confronta nuestra ansiedad contemporánea, esa necesidad de tener todo previsto antes de dar un paso. Jesús no promueve irresponsabilidad, sino una pedagogía del desapego. Les dice, quédense donde lo reciban y si no lo reciben, sacúdanse el polvo. Esto no es rencor, es higiene del alma.
Hay lugares, relaciones y ambientes que no están listos para recibir la verdad y quedarse allí puede enfermar nuestro espíritu. Hoy diríamos, aprende a poner límites sin perder la paz. Marcos nos muestra que los discípulos anuncian arrepentimiento, expulsan demonios y sanan enfermos. Esto no se trata solo de fenómenos sobrenaturales. En clave espiritual y psicológica, los demonios representan fuerzas que deshumanizan, culpa paralizante, miedo, odio, adicciones. Santiago, el hermano de Jesús, dirá que la fe auténtica se manifiesta en obras que restauran la vida. La unción con aceite, práctica conocida en el mundo antiguo y documentada arqueológicamente, era tanto medicinal como simbólica. Sanar el cuerpo y afirmar la dignidad del enfermo. El relato da un giro oscuro con Herodes y la muerte de Juan el Bautista. Aquí Marcos nos ofrece una radiografía del poder enfermo. Herodes teme a Juan porque sabe que es un justo, pero no se atreve a cambiar su propia vida. Vive dividido, atrapado entre su conciencia y su imagen pública. Herodías encarna el resentimiento que no soporta la verdad y la danza de la muchacha se convierte en una moneda de cambio para una ejecución injusta. Éticamente, este episodio nos grita que cuando la verdad se silencia para proteger el ego o el estatus, la violencia crece. Psicológicamente, Herodes es el ejemplo de quien escucha la verdad, pero no la integra. Por eso vive inquieto. Job ya había dicho que la conciencia culpable no da descanso, y los salmos afirman que la integridad da seguridad incluso en la adversidad. Tras la muerte de Juan, los discípulos regresan cansados y Jesús los invita a descansar. Estos son los discípulos de Jesús. Este detalle es profundamente pastoral. El descanso también es sagrado. En Éxodo, el Shabbat no es un lujo, es una necesidad espiritual. Sin embargo, la multitud lo sigue y Jesús, al verla, siente compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Aquí Marcos conecta con Números y Ezequiel, donde la ausencia de liderazgo fiel deja al pueblo vulnerable. Jesús enseña y luego alimenta. La multiplicación de los panes no es magia, es una revelación del reino. Compartir lo poco rompe la lógica de la escasez. Arqueológicamente sabemos que estas zonas alrededor del lago eran lugares de tránsito y pobreza. Dar de comer allí es un acto político y espiritual. Desde la psicología comunitaria, compartir genera un vínculo, reduce el miedo y restaura la esperanza. Cuando Jesús camina sobre el mar, Marcos subraya que los discípulos estaban aterrados porque no habían entendido lo de los panes y su corazón estaba endurecido. El mar en la Biblia simboliza muchas veces el caos. Génesis nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas al principio. Aquí Jesús camina sobre ellas, revelando que el caos no tiene la última palabra. Pero el miedo persiste cuando no hay comprensión interior. Hoy muchos viven rodeados de signos de cuidado y aún así dominados por la ansiedad. La curación del alma pasa por recordar, por hacer memoria, agradecida de lo que ya hemos visto y vivido con Dios. El capítulo termina con sanaciones masivas en Genesaret. La gente toca el borde de su manto y queda sana. Lingüísticamente, el borde recuerda los flecos del talit, los llamados tzitzit o tzitziot, mandados en Números como recordatorio de los mandamientos. No es superstición. Tocar el manto es tocar la fidelidad de Dios encarnada en una vida justa. Espiritualmente, esto nos dice que la sanación ocurre cuando nos acercamos con humildad y confianza, no cuando exigimos explicaciones perfectas. Marcos 6 nos deja una pregunta viva. ¿Quién es Yehoshua para nosotros hoy en día? ¿Es el carpintero conocido, el que ya no escuchamos, o el enviado que nos desinstala? Ética, moral y espiritualmente, este capítulo nos invita a revisar nuestra apertura, nuestra relación con el poder, nuestra forma de descansar y compartir y confiar. Que no se diga de nosotros que la familiaridad nos robó el asombro, ni que el miedo endureció nuestro corazón.
que aprendamos a escuchar, a escuchar, a soltar, a caminar incluso sobre nuestras aguas agitadas, sabiendo que el Eterno sigue pasando cerca y diciendo como entonces, ánimo, soy yo, no teman. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí nuestra derashá de este capítulo del libro de Marcos, capítulo 6. Vamos a pasar ahora a nuestro rezo final. Bendito eres tú, Elohim nuestro Dios, porque nos has amado tanto que nos diste la vida y la oportunidad de conocerte y adorarte. Ayúdanos para que nuestros pensamientos y acciones estén enfocados todo el día en tus mitzvot. Extiende nuestra vida cada día para poder seguirte adorando. Todo cuanto has prometido se ha cumplido. Solo tú profetizas y cumples. Síguenos dando vida para ver el cumplimiento de todas tus promesas. Guíanos por encima de quienes nos quieran hacer daño y ayúdanos a superar los obstáculos de la vida. Venga a quienes sufren por causa de gente malvada y ayúdalos a salir de sus problemas. Haz milagros delante de nuestros ojos y sálvanos en todo momento. Gobierna sobre nuestra familia porque solo tú tienes el derecho a reinar sobre la humanidad y solo tú nos gobiernas con justicia y misericordia. Aleja de nosotros los golpes de los enemigos, las enfermedades, las guerras y cualquier cosa que pueda hacernos sufrir o morir. No permitas que pasemos hambre o que caigamos en miseria. Haznos descansar tranquilamente esta noche y bendícenos con la oportunidad de volver a despertar mañana temprano. Alabado seas, Elohim nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos ahora entonces a nuestro salmo final de este servicio de hoy domingo. Este será el Salmo capítulo 16.
Elión Yevarech Beyeshmor Etchem Kulhem, Yair Elión Panav Alechem Bijunehem, Yizah Elión Alechem, Tzilo Beyitem Lachem Shalom Amén. Muchas gracias por habernos acompañado a este servicio religioso para la lectura de la Haftarah. Les recordamos que mañana estaremos celebrando Purim, 2 y 3 de marzo es la celebración de Purim, lo que nos recuerda lo que hemos estado leyendo acerca del libro de Esther. También esta celebración comenzará mañana lunes al anochecer y terminará el miércoles al anochecer. También les recordamos que nuestro próximo Rosh Chodesh, que es la fiesta después de Purim, Rosh Chodesh Aviv, será el próximo 18 de marzo de 2026. En ese día estamos invitados a celebrarlo tocando el shofar, compartiendo una cena especial y recitando la oración de Musaf. Además de Rosh Chodesh, también ese día celebramos Rosh Hashanah, el Año Nuevo Ebionita. Disfrutaremos de manzanas con miel y nos desearemos un feliz y próspero Año Nuevo, que en hebreo es Shana Tová Umetuká. Les invito cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales para permanecer informados sobre todos nuestros servicios religiosos. Este servicio se transmitió simultáneamente por varias plataformas. Les invito a dar like, a comentar y a compartir tanto en nuestras transmisiones en vivo como el contenido que está grabado en cada red social. También les informamos esta semana, desde el domingo pasado hasta ayer, no hubo servicios religiosos por unas situaciones personales y ahorita vamos a empezar nuevamente. Hoy estamos retomando, pero con algunos cambios en los horarios. Los cambios son los siguientes: sábado y domingo el servicio será a las 9 de la mañana, horario de México. El sábado en portugués y el domingo en español es exactamente el mismo, nada más en diferente idioma. Los martes será en francés a las 8 de la mañana. Los jueves en inglés a las 8 de la mañana y los viernes en italiano a las 7 de la mañana, todo esto en horario de México. Si desean apoyarnos con algún donativo, lo pueden transferir a la cuenta SPEI que aparece en nuestras redes sociales o contáctenos directamente por mensaje privado para conocer diversas opciones de apoyo. Les invito cordialmente a unírsenos entonces todos los domingos, 9 de la mañana, horario de México, para este servicio de adoración al Creador en español. Les garantizo que su semana tendrá un enfoque diferente después de participar en nuestros servicios religiosos. Además, me gustaría hacerte algunas preguntas. Si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? ¿Quieres agradar a tu Creador? ¿Quieres conocer qué plan tiene Dios para ti? ¿Deseas una vida más plena y feliz? ¿Deseas bienestar para tu familia? Todo esto está a tu alcance si te acercas a Dios. Por eso es que te invito cordialmente a unirte a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario de México, para este servicio religioso. Nuestra comunidad ebionita está conformada por personas de diversos orígenes, religiones y clases sociales. No tienes, de hecho, que renunciar a tu religión o a tu fe para acompañarnos aquí cada domingo. Aquí todos son bienvenidos. Personalmente me gustaría compartir contigo lo que he descubierto a lo largo de años de estudio bíblico, cómo esto cambió mi vida y cómo puede cambiar la vida tuya también. No importa cuán grandes sean nuestros desafíos y problemas, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta y yo estoy dispuesto a ayudarte a regresar a Él. Recuerda que todos somos criaturas de Dios y vivimos en el mismo mundo. Por lo tanto, ninguno de nosotros es adversario ni enemigo. Aquí todos somos hermanos y hermanas, como dijo el Maestro Jesús. Así que Dios les bendiga y les proteja a todos. Shalom, shalom y Shavua Tov.